Regresa Hora 20 con Diana Calderón. 8:33 p.m. Regresamos en Hora 20 de Caracol Radio. Estamos hoy con Carlos Vicente de Rúa, Alfonso Prada, Carlos Baena y David Luna. Y estamos hablando de un tema que además ha afectado no solamente a Bogotá, sino a varias ciudades del país, el tema del cobro de la valorización. En Bogotá, más de 20.000 quejas se han presentado, según lo reconoció aquí en entrevista con nosotros hace pocos minutos la directora del IDU, por problemas en la liquidación, porque no se le cobra a la gente de acuerdo a los estudios de su capacidad de pago, en fin, muchos problemas sobre los cuales se ha escuchado aquí una propuesta: no hacer inmediatamente la modificación al acuerdo 180, que es el que habla de las 3 fases de la valorización en Bogotá para casi 70 obras y 16 parques, sino hacer un acuerdo exprés en el Consejo de Bogotá que solucione los problemas. Y en ese sentido quiero escuchar, David Luna, ¿ese acuerdo se puede hacer y qué debería incluir? Se puede hacer. Tiene que incluir 3 cosas que ya están incluidas en otros, pero bueno, lo primero, rendición de cuentas. A los ciudadanos hay que contarles. ¿Cómo se le explica a un ciudadano de la 94 con NQS que hace 3 años pagó 1.300.000, que no hay obra todavía, que le acabe de llegar otro recibo en ese sentido? Es indispensable que el ciudadano entienda las obras que se han hecho y las que no se han hecho. En segundo lugar, es indispensable que el IDU utilice la información de catastro. No la está utilizando y por eso son las fallas que se han presentado, Diana, hasta el momento. Lo tercero, si llega a haber una eventual suspensión, es necesario que se sepa qué pasa con los recursos que ya se pagaron. ¿Quién va a quedarse con esos rendimientos financieros? ¿El distrito? ¿Con unas obras que no se han hecho? Y lo cuarto, es indispensable que en unos sectores de la ciudad, como lo dice el acuerdo 180, se les exonere del pago de esas obras de valorización, entre otras por capacidad de pago. ¿Cuáles serían? Pues fundamentalmente los que están en zonas como Bosa, Ciudad Bolívar, en algunos sectores de Engativá y de Subo. ¿Se les exonere y que sean pagados por cuota, por el cupo de endeudamiento? No, bajo ninguna circunstancia pensar en un cupo de endeudamiento, porque eso lo terminan pagando todos a través de los impuestos. Entonces lo que hay que pensar es que la figura de valorización, cuando esté lo suficientemente bien estructurada, sea irradiada en la totalidad. Pero entonces, de las doctor personas. Luna, se le exonera a esos estratos y entonces las obras en esos lugares no se construyen. No se construyen y contribuyen. ¿Y quién las paga? Los que más tienen. De acuerdo al estudio de capacidad de pago. Diana, yo no estoy yo no estoy de acuerdo con lo de lo que propone Carlos Vicente del acuerdo express. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un supuesto que no es del todo cierto, que vamos a beneficiar, digamos, estrato 1 y 2, y claro, hay que ayudarlos a ellos, pero hay gente de estrato 3 que tiene una pobreza oculta muy tremenda, y hay pensionados que están pagando recibos de 4 millones de pesos y se quedan por fuera. Entonces, por eso yo digo que yo incluso pedí la revocatoria, porque es que esto que están haciendo, esto va contra el interés público, contra el interés económico, se tiene que caer, y luego suspender el acuerdo para que el alcalde no tenga problemas legales, pero hacer una reforma bien hecha. Y su propuesta, eso no puede ser solo para estrato 1 y 2. Esto que dice el doctor eso Baena? Tiene que ver con estrato 3, hay gente de 4 también que no tiene para pagar. Pues es lo que la denuncia de María Victoria Vargas hoy. Primero una observación de fondo, ¿sí? Las obras del grupo 2, que son las que se están cobrando, este cobro que ha hecho el IDU a 1.400.000 predios, 1.700.000 predios. Tiene 2 componentes, pero se han repartido 1.400.000 cobros para la fase 2. Tiene 2 componentes. Uno son las obras del grupo 2, ¿sí? Las obras físicas, 30 y pico de obras, 35 obras del grupo 2, más los estudios, diseños y compra de predios de la fase 3, del grupo 3. Preocupación grande ahí, porque después salen a decir que esos estudios necesitan ajustes y hay que volverlos a pagar. Una de las cosas que se puede hacer cuando se reestructure el acuerdo 180 podría ser, por ejemplo, eliminar esa separación del cobro de los estudios y compra de predios de la realización de las obras, porque eso facilita que se difieran mucho las cosas y la ciudadanía se sienta conegiada. Pero bueno, estas obras del grupo 2 las tiene que hacer la administración. Mire, Diana, se hicieron estudios, se hicieron diseños, se compraron predios. Si el alcalde deja de hacer hoy las obras del grupo 2, se ordena no hacerlas, se le vienen encima con razón todos los órganos de control. Luego de hacer las obras del grupo 2 no nos libramos. Lo que podemos hacer es algunos ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? Básicamente sustraer
aquellas obras que están pesando exclusivamente sobre estratos sin capacidad de pago, que es fundamentalmente un caso de Bosa. Pero déjeme le digo algo más. ¿Cómo así? Entonces los pobres los más sobados. No, porque se les va a hacer por otras vías. Bueno, pero se les va a hacer de otra manera, pero no con valorización. Pero yo quiero saber, mire, una yo cosa, le voy a decir una cosa. la avenida Bosa va a costar más de 50.000 millones de pesos y lo que se va a cobrar por valorización son solamente 13.000 millones de pesos. Petro le está solamente voy a hacer conejo a los pobres. Les quiero hacer una pregunta. Pero ¿con quién Diana, van a hacer esos los ajustes? estratos Si el 4 y alcalde 5. está citando y llamando al Consejo de Bogotá y el Perdón. Consejo no quiere Yo le hacer digo los que ajustes. Pero el tema político ¿Por qué clave no ahora? quiere el Consejo hacerle? ¿Le está pasando cuenta de cobro el Consejo al alcalde? Porque aquí hay, digamos, un tema de fondo. El acuerdo no se hace solo. Las modificaciones sobre el acuerdo no las puede hacer la administración. Y solo las puede... Diana, pero exacto. perdón, hay una pregunta que usted me hizo que es muy importante, ¿sí? ¿Qué pasa con los cobros que llegaron problemáticos en estratos 4 y 5 y 6 donde hay pobreza oculta? Déjeme decirle algo. ¿Cómo se procede al definir los cobros? Se meten unos factores en un programa, en un software. Se meten unos factores. Carlos Vicente, me hicieron estudio. ¿Improvisar? Y, No, señor. Diana, yo No, tengo... perdón, Diana, todas las perdón, valorizaciones, el Carlos, estudio se hizo y en No. diciembre se volvió a hacer. y Diana, ¿sabe qué? Y lo ampliaron en enero. O sea, yo tengo un contrato. Yo tengo un contrato en que en enero la alcaldía está Lo primero ampliando que habría el que contrato ver de es si capacidad los de pago. organismos de control, Carlos. sí o no, están investigando las empresas que diseñaron el modelo de cobro. No, a ver. Sí. En este ¿Sí país... los están investigando? Sí, A ver. además iniciaron juicio fiscal ¿Qué? por 110.000 millones de pesos que son los sobrecostos de la primera fase. Y es que no hicieron ni siquiera visitas por sectores. Si hay una persona que tiene un predio en un corredor comercial, le cobra como comercial. Se practicaron pero porque no fueron, hicieron un Digo algo, examen exhaustivo. ¿Para qué diseñó el país un esquema de estratos? Esa es una primera aproximación a la capacidad de pago. Primera observación, déjeme. No, oiga. Segundo, Dele. se meten unos factores y se someten a un programa de computadora, obviamente, a un software, y eso arroja unos resultados. A veces los resultados, los reconozco, son aberrantes. Claro. A veces son aberrantes. En cierta, digamos, Carlos, en los ¿usted cómo márgenes, explica? en los ¿Cómo márgenes de explica? ciertas, ¿Cómo explica usted? en ciertos márgenes de ciertos sectores se producen cobros aberrantes. Para eso existe un recurso de reconsideración. Bueno, la gente van a negar los recursos de reconsideración, Diana, los van a negar. La mano. El La gente primero va a negar levantar la capacidad de fue el pago doctor Prada. y se los van a negar. ¿Quién dijo que se lo van a negar? negar? Prada. No, en esta etapa, para decirle a los oyentes, Diana nos regañó porque estábamos muy desordenados y llegamos ordenados. Entonces les pido mucho orden. Yo simplemente le quiero leer, doctor Baena, doctores todos. Parágrafo del artículo 157 del decreto 1421. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, que es la valorización, autorízase al gobierno distrital para introducir a las valorizaciones decretadas por el Consejo los ajustes y reducciones que fueren necesarios al monto distribuible y a los plazos y descuentos ordenados para su pago. Mi pregunta es, No se necesita ¿qué no acuerdo. tiene de claro? ¿Qué tenemos que repetirle al alcalde para que lea el decreto 1421 cuando estamos diciéndole claramente, por favor, si hay errores? Hay 20.000 personas que se están quejando en Bogotá. Seguramente van a llegar 20.000 más. No son Entonces, el millón no se 400.000. necesita el acuerdo express. Por Con el favor, acuerdo tiene 180 que toda la usted dice que es posibilidad una de maravilla, puede hacer la ¿qué reforma se puede estructural? hacer entonces en este momento puede hacer la para reforma que los estructural. ciudadanos No, puedan es que pagar no es- con una liquidación claro, no correcta? es una reforma estructural. Hay que hacerla. Doctor Prada, La tarea bien contésteme. hecha. Hay Esa que es la tarea hacerla. bien hecha. Hay que Hay revisar hacerla cuándo es con general y cuándo es local. Hay que hacer Carlos, reliquidaciones, hay es que lo que hacer usted la está planteando. reliquidación, hay que mirar cuáles fueron los excesos, hay que permitirle a la gente que proteste, que haga su derecho de reconsideración, que se suspendan los plazos para aquellos que interpongan los recursos Se amplíen. y hacerle, por favor, que se les Pañitos de agua devuelva la tibia. plata a quienes hagan una reconsideración habiendo pagado, para que claramente haya confianza que aquí el Estado sí funciona. Ahora, si es Hacer una ineficiente reforma de fondo. y no utiliza estos mecanismos y se inventan que vamos a un acuerdo político, a una cosa, pues obviamente ahí nos vamos a quedar 5 años. David Luna. No. Como hay protestas en la calle, el alcalde está nervioso. Y como está nervioso, está buscando fórmulas políticas, que no son nada más que cortinas de humo. Perdón, cortinas de humo. Acá están las herramientas suficientes para que a través de un decreto y a través de resoluciones del IDU sea posible ajustar donde hay excesos y sea posible disminuir donde se debe, incluso exonerando, Diana. En segundo lugar, es de una vez necesario aplicar un artículo que está vigente desde el año 87, que es el clamor de los ciudadanos. El ciudadano sale y paga feliz
si ve la obra. No se les olvide Y uno que los puede acuerdos, pagar no se les olvide, cuando la David, obra va en la mitad o David, terminada la obra. no se les olvide que ese acuerdo que Pago citó por Alfonso, verte, ese acuerdo que citó Pago por Alfonso está derogado. Esto no es un acuerdo. Está, Estoy hablando del decreto orgánico 1421. Quiero una opinión Bueno, de ustedes pero de todos modos. sobre lo que acaba de plantear David, que además ha sido una idea que se ha venido hablando, y es un poco lo que pasa con el Postnorte, que entiendo que este año tendrá que pagar 720,000 predios. Así es. ¿Cierto? ¿Es posible la idea de hacer las obras primero, cobrar después la valorización? ¿Aguantan las finanzas de la ciudad? ¿Habría que hacerlo a nivel de endeudamiento? ¿Eso funcionaría? Es que el alcalde dijo que quería hacer eso, pues que lo haga de una vez con la fase 2. Pero ¿por qué Entonces, tenemos ¿usted que está de esperar hasta la acuerdo fase con 3? eso? Claro, ¿Usted está de acuerdo? eso hay que Hacer hacerlo. las obras Diana, primero, eso es ¿con qué sumamente plata? costoso. Claro, pues entonces mirar, porque digamos, la gente lo que quiere son obras, entonces que mire cómo va a priorizar. Lo que quiere y Pero necesita. la gente quiere es que vea las obras. Entre otras cosas, hay ciudades en Colombia, como Medellín, donde a la gente no le cobran la valorización de una vez, a cálculo como le llegó, sino que a la gente primero le demuestran cómo, le hacen como dos especies de avalúos. Primero miran cuánto vale su propiedad y luego con la obra cuánto le quedaría valiendo. Y entonces la gente dice, realmente aquí me están demostrando a mí que sí se está valorizando la propiedad, y cuando la gente ve las obras realizadas y que le están valorizando la propiedad y la ciudad se lo demuestra, eso debería quedar una ley. Yo creo, Diana, es que vamos a tener que presentar un proyecto de ley en el Congreso para que en el país por fin tengamos claridad de qué es lo que se cobra por valorización y hasta dónde se puede llegar con este tema. Carlos Vicente Ver. No, Alfonso tiene razón, que hay un parágrafo del artículo 157 del 1421 que permite al alcalde modificar plazos Prada y le acaba de descuentos. solucionar el problema a Petro. Plazos Ley de la y República. descuentos. Pero no para la reforma estructural. Por eso No, es otra cosa. Por eso varios estamos Es otra proponiendo cosa. que Pañitos de agua tibia. él modifique, Oye, perdón, claro, pañitos de agua perdón, tibia. Carlos, que Vaina modifique, Pero es el perdón, estatuto orgánico, Es el además. estatuto orgánico. Estatuto es una ley de orgánico, la sí, pero República. pañitos de agua tibia, no va a por resolver eso el estamos problema. proponiendo No va a varios resolver. que el alcalde Sí, señor. modifique Sí, señor. el plazo dentro Pero- del cual se puede pagar con descuento. Para eso no necesita un acuerdo. Entonces, totalmente de entonces, acuerdo. aquí ya llegaron tres de acuerdo. Incluso puede Sí, ya se modificar los pasó para allá. descuentos. Pase la pero, silla. perdón, Pero- Es una decisión perdón, política. pero Es una decisión para- política con el para- Consejo también. pero, Eso le quita perdón, el discurso político ahora. perdón, Es una decisión política. Perdón, pero para Y eso no suprimir lo tomaron obras, en el para gobierno. Vuelven a suprimir alzar la obras, mano, doctor Baena. para No, suprimir es obras, otra cosa. sí necesita un acuerdo, que creemos varios, debe ser un acuerdo express, que se traiga rápidamente al Consejo antes de la reforma estructural de 180. Porque no quiero que se me acabe el tiempo. Hay que alzar la mano. Hay que alzar la mano, primero Todos que al todo. tiempo. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿no llegó el momento de hacer, digamos, que aprovechar esa situación para hacer un cambio en el modelo y replantear las obras en Bogotá? Ese es un tema de fondo, sí o no. O sea, estas Claro, obras buen que punto. hace 8 años el señor Lucho Garzón determinó que había que construirse en esas 3 fases, porque además ya vamos para el año entrante a cobrar, a pagar la tercera fase, ¿no llegó el momento de replantear si son las que necesita Por la supuesto, ciudad? Claro, a claro, pesar de hasta- que Alfonso hasta el diga que tema del tenemos Plan que estar Zonal Norte. encorsetados durante 20 años con la propuesta del plan de yo ordenamiento no dije 20 territorial. años. Bueno, Hasta en el No, dos. tema- no, hasta en el no, tema no, del no, Plan Gus. Por Zonal supuesto Norte, que hay que cambiar Vicente. el plan de obras, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, hay El que hacer una doctor reforma Prada, de fondo. pero Doctor corta. Prada, Con mucha tranquilidad y Doctor muy Prada, corto. eso no, con eso no Ah. vamos a resolver nada. Doctor Prada. Doctor Prada. Respondo a la pregunta de Diana, y es, hay que tener mucho cuidado porque en la ley 388 de 1997, inspirada por Juan Martín Caicedo, que fue un alcalde de Bogotá, nos inventamos la planificación de Estado, la planificación del suelo de largo plazo. Y a mí me parece que sería un error enorme volver a la planificación de obras cortoplacistas. El mundo, el planeta entero va en otra vía. La vía es lograr planificar las ciudades a 50 y a 100 años. Y aquí hay una nueva tendencia de que no hagamos esas grandes infraestructuras que precisamente garanticen la movilidad, el espacio público, la recreación en parques para los próximos 100 años de los bogotanos. Eso no se logra, Carlos Vicente, con pequeños plancitos. Yo creo en las alcaldías con grandes visiones y grandes inversiones. Por eso creo en los planes. Yo también. Por eso creo, perdone, yo estoy diciendo lo que creo. Creemos Gracias en por eso. creer como yo, pero cálmense. Claro, estamos de acuerdo con usted, pero cálmense. estamos tratando de Yo resolver el creo problema y en proponer las algo. versiones de gobierno de largo plazo, y esta no se debería perder. Por mal manejo, por corrupción y por ineficiencia, Diana. lo que hay es que corregir eso y elegir buenos gobiernos, Ok, no muy como grave. los que hemos Hay un problema elegido político últimamente. cambiar plan Si el vial, alcalde- a veces. Carlos Un Vicente, minuto, si el ahora alcalde le hace la toca al doctor reforma- Baena. Si el alcalde hace la reforma solo, entonces el mensaje político es: el error fue del alcalde. Si el alcalde lo hace con el consejo, se dice, bueno, un acuerdo político. Ahora vamos Eso es a un ese mensaje, punto. eso es un mensaje consejo lo va a completamente hacer? diferente. ¿Con qué consejo lo va a hacer? Ahora le pregunto, porque además muchos dicen,
un consejo que está en condiciones de participar en este debate cuando muchos de ellos están llamados a responder por la corrupción en las obras públicas precisamente de Bogotá? Doctor Carlos Vicente Diana, de Rú. a ver, aquí ¿qué ha pasado? Aquí hay que reconocer que hubo unas declaraciones que picaban pleito de parte del alcalde con el consejo, ¿sí? Que yo creo que no fueron muy afortunadas. Y eso medio dañó las relaciones. Y es un consejo de oposición a Petro, independientemente de si Petro los hubiera tratado dulcemente o no. Pero no es un consejo de gente que esté loca, ni es un consejo de gente que esté totalmente aislada de la ciudadanía. Yo creo que el consejo, mire, el consejo le va a aprobar una reforma estructural al acuerdo 180. Lo va a aprobar, entre otras cosas, porque aprobó un plan de desarrollo que quiere reestructurar la ciudad hacia la densificación y la eliminación del modelo de expandirse como mancha de aceite sobre la sabana. Pero y eso tiene implicaciones viales. Pero que lo hagan primero y el consejo, en el POT y después. es que se va a hacer en el POT. Tiene que ser en el POT. Se va a hacer primero en el POT. Vas a aprobar primero el 180 lo que estamos proponiendo es un acuerdo express corto antes del POT, por supuesto. Llega y cambia para solucionar un tema fundamental, que es la avenida Bosa. No sería importante que de cara a lo que está pasando, Carlos Vicente, le pregunto, porque ese POT se va a presentar en mayo, ¿no sería muy importante que de cara a lo que está pasando, no solamente agilizarlo, sino convocar a la gente que sabe de desarrollo urbanístico, de ciudad, para que eso no termine siendo otro desastre en el Consejo en mayo? Lo han convocado, hay un grupo técnico, y de expertos serios trabajando con planeación. Dígame los nombres. Yo quiero saber quiénes son los urbanistas en Bogotá metidos ahí. Hay gente muy seria trabajando ahí. ¿Quiénes son? Se los doy. Ahora por favor, me los todas pasan. las propuestas que han hecho no se las han ni siquiera incluido dentro de los borradores. Yo voy a decir David Luna. Las han tenido en cuenta, pero usted pero me toca a mí. Deje que termine. El Consejo le acepta una modificación estructural del 180 y creo que le aprobaría un acuerdo de modificación a las obras del Grupo 2 para retirar las que pesan sobre los estratos más pobres. Que sea estructural. Le aprobaría ese acuerdo, pero esperaría que el alcalde ampliara los plazos para pago con descuentos, porque ese sí es un clamor del que se ha hecho eco el Consejo. Yo creo que se pueden dar elementos para un... ¿Ya le digo? Sí, por supuesto. Bueno. David Luna. Lo importante en todo este debate es que la ciudadanía se ha hecho oír. Y la ciudadanía está desesperada porque está viviendo una improvisación que le está haciendo pagar doble. En segundo lugar, es necesario contarle a la ciudadanía que hay una posible modificación de un plan de ordenamiento territorial para los próximos 10 años, lo cual implica pues tener mucha claridad sobre qué obras se quieren incluir y sobre cuáles supuestamente se quiere excluir. En tercer lugar, no hay necesidad de tramitar ningún tipo de acuerdo en el Consejo. El alcalde, a través de decreto o a través de resoluciones, puede resolver los problemas que se tienen. Y en cuarto lugar, si queremos una reforma estructural, lo que tenemos que reformar es el Acuerdo 7 de 1987, no el acuerdo que tramitó Luis Eduardo Garzón. ¿Por qué? Porque ese es el estatuto de valorización. Y termino. Pero ese fue modificado, David, con el acuerdo del 2005. Pero usted me está pidiendo un acuerdo estructural. Yo le estoy diciendo, por eso, pero listo, hay pero muchas. Mire, por ejemplo, las reclamaciones en el estatuto de valorización dan 3 recursos. Bueno, y termino con esto, Carlos En cambio, Alberto. con este del 2005 le quitaron los recursos, dejaron uno solo. Y termino con esto. Voy a usar la frase suya, Alfonso. Pago por ver. El ciudadano quiere ver las obras y después poderlas pagar. ¿Que tiene un costo financiero? Claro que lo tiene, evidentemente, pero que es necesario que el ciudadano vuelva a tener confianza. La administración anterior se robó esta ciudad y los ciudadanos quieren tener tranquilidad para que sepan que sus recursos no se están perdiendo. Yo creo que Petro yo creo que es lo que no proponen los compañeros. Así Diana me garantiza ahí el uso de la palabra, gracias. No, yo creo que Petro sí quiere hacer la modificación, pero él no la va a hacer solo. Y si es con el decreto como 1421, como plantea Alfonso, no le alcanza. Y él tiene que hacerlo con un acuerdo político con el Consejo, porque no le puede echar la culpa a algo que él no hizo. Le pregunto a usted, el Consejo no quiere hacer ningún tipo de acuerdo. Yo creo que sí, pero claro que el mensaje de Petro ahora es segunda vez que digo. Entonces, pues, yo creo que el Consejo sí es clave, porque la gente está yendo allá al Consejo. La gente sería, por ejemplo, Diana, mañana, pues que el Consejo debata el tema de valorización. Un impasse muy concreto. Que el Consejo esté en ese tema, pues respetuosamente lo sugerimos, ¿no? El impasse está en lo siguiente. El Consejo le dice a Petro, primero amplíe los plazos.
¿verdad? Antes de llevarnos al famoso comité de concertación. Y Petro le dice, no, yo no voy a ampliar los plazos, ¿sí? Sin que ustedes primero, en una mesa de concertación, se comprometan a sacarme un acuerdo que modifique el plan de obras. Entonces el impasse es de esa naturaleza. Yo pienso que el Consejo y Petro están alineados en el objetivo final, que es modificar el acuerdo vigente. Claro, y una modificación estructural. Pero no hay suficiente confianza para ver quién da el primer paso. Quiero terminar este debate recordándoles que Caracol Radio reveló aquí en primicia que no habían llegado las facturas del cobro del agua. Pasado un mes, pasado 2 meses, porque efectivamente tenía que ser de diciembre 18 a febrero, y no llegó. Llegó el del bimestre noviembre-enero. En ese bimestre no llegó sino el cobro de un mes. Ahora tiene David Luna en sus manos un folletico que dice: estimado usuario, en nombre de Bogotá Humana reciba usted un cordial saludo. En diciembre pasado, la Alcaldía Mayor de Bogotá reestructuró en su totalidad la recolección de las basuras para dar cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional que le ordenó al distrito incluir a la población recicladora en un modelo de servicio de aseo. La puesta en marcha de este nuevo esquema tiene procesos de transición. Por esta razón, la factura que recibe hoy incluye solamente el cargo básico, pero no la cartera morosa, ni otros cobros o abonos. El valor de estos cobros pendientes, o sea, los morosos, los abonos y otros cobros, en caso de que se generen, será diferido en varias cuotas a partir de la factura de mayo de 2013, de manera que no cause impacto en su presupuesto familiar. De este tema nos toca hacer otro debate. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Aquí termina Hora 20, sigue Fidel Franco con el boletín de noticias.